los días domingos he estado hablando acerca de lo que es la vida en el reino de Dios o en el reino. Comencé hace 2 domingos porque es importante aprender a vivir al lugar donde hemos nacido. Es importante aprender a vivir conforme a las normas, a los principios, a las leyes y al ámbito del lugar de donde hemos nacido y para donde hemos nacido. Nosotros hemos sido participantes de la naturaleza divina, decía el versículo 4. Todo ser humano, cuando cree en el Señor Jesús y recibe a Cristo Jesús en su corazón, se arrepiente de sus pecados, en ese momento esa persona nace de nuevo a una naturaleza divina. Sigue siendo el mismo ser humano que ahora comienza a entrar a un proceso de transformación, pero ahora el ser divino, la naturaleza divina, nace dentro de él. Y ahora él corresponde a una familia que es la familia de Dios y vive bajo los principios del reino de Dios, que es donde gobierna nuestro Padre y que es donde se mueven todas las cosas de las cuales hemos sido partícipes. ¿Hasta aquí me logró seguir? Hay un nuevo mundo y hay una nueva forma de vida a la cual nosotros nos hacemos acreedores cuando aceptamos a Cristo Jesús. Cuando alguien, por ponerlo en términos coloquiales, se convierte al cristianismo, entonces comienza una nueva vida, no solamente en esta tierra, sino en el reino de Dios. Entonces, quiero solamente recordarle, porque la vez pasada terminé explicándole que en la Biblia se comenta acerca de 3 reinos. ¿Ok? Se habla de 3 reinos. Primeramente, el reino de Dios. Y el reino de Dios es la naturaleza del carácter de Dios. Dice Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando buscamos el reino de Dios, no buscamos el cristianismo, no buscamos el templo, buscamos la naturaleza del carácter de Dios y su justicia. ¿Cuál es la naturaleza del carácter de Dios? La palabra de Dios nos enseña cuál es su carácter, lo que Él piensa, lo que Él espera, lo que Él cree, cuáles son sus deseos. Entonces nos dice este pasaje que busquemos el reino de Dios, el carácter de Dios en nosotros y su justicia. ¿Cuál es su justicia? Sus leyes, sus principios, por cómo Él gobierna. El segundo reino del cual la Biblia habla es el reino tal cual. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: venga tu reino, venga tu reino. Y cuando hablamos de el reino, hablamos de la cultura del reino dominando en la tierra. La cultura, es decir, todo lo que se hace, todo lo que se mueve, el lenguaje que se maneja, la forma de pensar que hay, la forma de caminar. Mire, si usted va a la Ciudad de México y usted es dirían por allá, un jalisquillo, a usted le van a decir que usted habla cantadito, porque en nuestra cultura, según, esa es nuestra forma de hablar. Si usted va a la costa, le hablan de una manera media costeña, pues ya sabe que hay, porque es cultura. Ahora escuche, en el reino de Dios hay una cultura, y esa cultura debe de cambiar la forma en que nosotros caminamos, pensamos, hablamos, nos movemos. Por eso le digo que todo esto va de la mano a lo que hemos estado viendo. Hechos 17:28, que fue el pasaje de la vida de la iglesia. En Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Es en Él, en ese reino, porque el reino habla de Él. El reino es Él. Entonces, la cultura del reino
busca dominar sobre la tierra, pero busca, escuche esto, busca establecerse en los corazones de los hijos de Dios. El reino busca dominar sobre la tierra, pero busca establecerse en los corazones de los hijos de Dios. Se podría decir que si un hijo de Dios no camina o se mueve con la cultura del reino, la forma de hacer la vida puede llegar a ser ilegal. Porque Dios pretende que sus hijos se muevan conforme a su cultura, la del reino de Dios. Es decir, si yo llego a Estados Unidos y yo no tengo papeles y yo soy inmigrante, yo no puedo llegar a demandar derechos porque no tengo la legalidad para demandar derechos. ¿Sí estamos en lo correcto? Si yo no opero como hijo de Dios, si yo no hablo como hijo de Dios, si yo no camino como hijo de Dios, si yo no me muevo en la identidad de hijo de Dios, pero quiero que Dios haga cosas, soy como ese ilegal demandando derechos. Por eso es importante, y les comentaba el día miércoles, que todo lo que estamos hablando los miércoles acerca de consolidarnos en Cristo va de la mano con esto. Porque el reino es Cristo y habla de Cristo, y todo lo que está en Cristo es operable a través de nuestras vidas. Entonces, el reino es el segundo, y ahorita voy a dar más ejemplos. Y el tercer reino del cual la Biblia habla es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es la ubicación geográfica donde asienta el gobierno y el sistema de Dios. Es decir, en los cielos, en lo más alto, ahí donde está el trono de Dios. Ese es el reino de los cielos. Entonces, nosotros estamos para recibir la plenitud de todo el reino. Nuestra vida entra a ese reino y a los reinos para operar. ¿Para qué? Para que el reino de Dios venga y nos transforme y nos haga caminar a la imagen del Hijo de Dios. Por eso se espera que cuando el reino de Dios venga a nuestras vidas, la gente vea a Cristo Jesús en nosotros y no vea a nuestra humanidad o a nuestra carnalidad, es decir, a este cuerpo humano, sino que vean a Cristo Jesús, porque el reino de Dios hace posible eso. La naturaleza del carácter de Dios viene a nosotros, pero cuando el reino viene a nosotros es porque estamos determinados a vivir una vida totalmente diferente a los sistemas de este mundo. Jesucristo dijo: yo no hablo las palabras por mi propia cuenta, sino lo que oigo al Padre decir, eso yo hablo. ¿Por qué? Porque no hablo como este mundo habla, hablo como mi Padre y el reino hablan. En el reino dicen: no sé si vas a poder, tal vez no hay solución. En el reino la palabra dice: al que cree, todo le es posible. Aquí en este mundo es el que no tranza, no avanza. Pero en el reino uno entiende que mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta. Él suple conforme a sus riquezas en gloria, no a las mías de la tierra. ¿Cómo vivo en el reino? Entendiendo quién es el responsable de mi vida. ¿Bajo qué parámetros y normas y leyes estoy viviendo? Veía este ejemplo que les comentaba ahora del sistema de educación. Eso es lo que ellos imponen, pero no debo de seguirlos. Hay algo importante, le decía a mi esposa cuando estábamos viendo esa imagen, le digo: la diferencia de un hijo de Dios obedeciendo a sus autoridades y sometiéndose al sistema de este mundo es que debo de respetar las leyes como principios prácticos para no violar reglamentos, pero no quiere decir que debo de respetar, recibir y hacer lo que ellos dicen para forma de vida, porque mi forma de vida no es controlable por esta tierra. Mi forma de vida no es enseñable por este sistema. Mi forma de vida no la sustenta nada de este planeta. Mi forma de vida se ejecuta por la palabra de Dios. Esa es la finalidad, que se ejecute y la sustenta el Señor.
Este mundo te va a decir muchas cosas, te va a enseñar muchas cosas. Y cuando uno entiende que vive en el reino, uno va a tener que tomar una decisión. O doy los pasos, o me siento, o hago, o me muevo por lo que se escucha aquí en la tierra o por lo que Dios me dice en su palabra. Porque todo, escuche, toda palabra que sale de la boca de Dios es ley. Es ley, es verdad y es segura. No hay palabra más firme, más segura, más poderosa que la palabra de Dios. Por eso la vida del reino para nosotros es importante, porque hay que saber cómo movernos en ese reino. Les contaba el testimonio el miércoles, cómo Dios no me abría puertas de empleo, de oportunidad, y yo le dije: Señor, tú eres responsable de mis necesidades. Si no me has abierto puertas, y yo no voy a buscar trabajo por trabajar, porque sé que voy a perder tiempo de servirte, voy a dejar de hacer cosas para ti, y no quiero eso. Tú eres responsable de los gastos de mi casa hasta que abras una puerta. Pero ¿quién se cree? Un hijo de Dios. Un hijo de Dios. ¿Cómo está eso? ¿Dónde dice en la Biblia? Jesucristo. Vienen y le dicen: Señor, esta gente te ha seguido todo el día y ya es tarde, mándalos a su casa para que coman. Dice Jesús: denlo ustedes. ¿A mí para qué me dices? ¿Para qué? No, pero Señor, es que son muchos. Es que en la tierra son muchos, en el cielo son pocos. Para el que cree, todo le es posible. La vida en el reino te va a enseñar casi en todo. Casi en todo en esta vida, el reino de Dios te va a enseñar lo contrario a lo que esta tierra te está enseñando. No, señora, es que con ese diagnóstico yo no sé si usted va a salir del hospital. Es que tú no me vas a sacar del hospital. Si me sacan de este hospital, el que me va a sacar es Dios. Pero es que este aprieto, no, nadie te va a echar la mano. Es que no ocupo la mano de nadie más que la de Dios. Es que en el reino hay cosas totalmente diferentes. Usted no debe esperar quién de esta tierra debe de estar a su lado para sentirse seguro y avanzar. Usted debe estar seguro de que Dios, su Padre, está con usted. Y en el reino todo es posible. Jesús, ¿qué hacemos? Son un montón. Tranquilos, manda a los que se sienten. 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Jesús dice: a ver, ¿alguien trae algo? Señor, nada más hay 5 panes y 2 peces. Nada más. Dice: no, hombre, con esto va a sobrar. Porque si hubiese medio pan y medio pez, Jesús sabe que en el reino hay más que suficiente, y que quien le va a dar de comer a esa gente no va a ser él, va a ser el reino de Dios. Fíjese cómo habla un hijo. Jesús agarra los panes, agarra el pan, ora y dice: Padre, yo te doy gracias porque ya me has escuchado. Bendijo el pan, lo partió y lo dio. Porque en el reino, si no te atreves a partir el pan y darlo, lo que ores no va a ser eficaz. Mire, tenemos el caso de Don Omar en Colima, un señor que está grande ya, con muletas, quedó un poco tocado de la pierna derecha a raíz de unos tiros que le trataron de dar, y Dios lo libró. Pero yo le dije: Don Omar, nosotros vamos a orar para que Dios lo sane, pero usted en la semana, usted tiene la responsabilidad de intentar dar pasos sin muleta. Si usted se cae, levántese, pídale a Dios que lo siga sanando y siga adelante. Porque si yo pido que Dios lo sane, pero él sigue siempre con las muletas, no estoy partiendo el pan ni dándolo. En el reino de Dios las cosas son diferentes. Yo tengo que entender que mi vida produce de acuerdo al reino, produce de acuerdo a lo que la palabra de Dios tiene. Tantos ejemplos hay de esto.
Cuando Jesús va camino a sanar a la hija de Jairo. Si me pueden confirmar el pasaje, creo que es el Evangelio de Marcos capítulo 5 o capítulo 8, uno de esos dos creo. Y si no es ninguno de esos dos, pues de plano ocupo otra vez leer la Biblia. Pero fíjese, viene Jairo, Marcos 5. Ahí está, no estoy tan loco. Y entonces, fíjese, viene Jairo y le dice: Señor, ven porque mi hija está grave. Y Jesús dice: vamos a tu casa. Vamos. Y entonces, fíjese, esto es el reino. Porque de repente van camino a la casa de Jairo, pero a medio camino se le ocurre a esta mujer del flujo de sangre meterse en el camino. Yo imagino que porque todos iban y le iban apretando, dice la Biblia, que todos iban ahí apretando al maestro, porque la multitud seguía a Jesús. Ahora, acuérdese de este principio. Jesús caminaba en la tierra, pero sin dejar de estar conectado con el cielo. Esto es lo que un hijo de Dios debe de estar practicando. La vida en el reino es que yo camino aquí abajo, pero estoy consciente de la realidad espiritual, no de esta. Porque escuche, si yo estoy, más bien lo voy a acomodar, a la realidad a la cual yo esté consciente es a la realidad que yo voy a responder. A la realidad a la que yo esté más consciente es a la que yo voy a responder. Si estoy más consciente de los problemas que tengo en mi casa, su vida va a estar bajo lo que está respondiendo usted. No le hace que usted vaya al trabajo, que vaya a sus quehaceres, que vaya al mandado. Usted va a cargar la realidad de su casa con usted, aunque no esté en su casa, porque está consciente de esa realidad. Pero si usted está consciente de la realidad del reino de Dios, usted va a caminar diferente. Si usted está consciente a lo que le hicieron, a lo que le dijeron, usted va a estar caminando pero cargando todo eso, escuchando lo que le dijeron y le hicieron sin escuchar lo que Dios le quiere decir. Jesús camina. Fíjese qué tremendo es. Dios mío. Fíjese qué tremendo es esto. ¿Cómo podemos ver que Jesús, estaba consciente y conectado con el cielo, aunque caminaba aquí? Porque todo mundo lo empezó a apretar mientras caminaba a la casa de Jairo. Pero él no sintió los aprietos de la gente. Él sintió la mujer que sacó virtud, poder de él. Porque si él estuviese consciente de la tierra, él no siente el toque de la mujer. Porque ¿qué se siente más? ¿Qué se siente más? A ver, hermano Abraham, ve, te quiero usar de ejemplo. ¿Qué se siente más? Te voy a prestar mi saco para que recibas la unción. No te creas. Así nomás, así encima. Escúchame, quiero que vea esto. ¿Qué es más? ¿Qué se siente más? Que alguien vaya así y tú quieras caminar y te apriete y te agolpe la multitud, o que de entre tantos que te están apretando alguien nomás haga esto. Los apretones. En lo natural, lo que se siente más es de que hay más de 10, 20 personas. Mire, si cuando viene un político o un personaje de estos terrenales, la gente se pone ahí como loca. Ahora imagínese Jesús, porque lo seguían de a miles por lo que hacía. ¿Cuántos le apretaban a Jesús para que Jesús sintiera más un toque de estos que un toque de estos? Es que él estaba consciente de la realidad espiritual que habitaba dentro de él. Gracias. No se me vaya a ir la unción. Escuche. Jesús sintió lo que su interior tocó,
no lo que su exterior tocó. Él supo que lo que cargaba dentro tocó a otra persona, no lo que cargaba afuera. En el reino de Dios esa es la realidad. No opero por lo que tocan mis manos externas. No opero por lo que mis ojos externos ven. Opero por lo que mi hombre interior está viendo. No, es que ya estoy derrotado. No, mi hombre interior dice que estoy en victoria. Pero ¿cómo si te tienen de rodillas? ¿Y quién dice que tengo que estar de pie para estar en victoria? Derribado pero no destruido. En el reino de Dios se manejan las cosas diferentes. Hay una diferencia. El lenguaje cambia, la manera de caminar cambia. Pero esta realidad es a la que estamos todos expuestos cuando creemos en el Señor Jesús. Por eso cuando creemos en Cristo no se trata de empezar a venir y decir solamente, bueno, acepté a Jesús y ahora me toca ir a una iglesia cristiana. No, es que ahora recibiste el reino de Dios dentro de ti porque quiere establecerse en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque del corazón mana la vida. Lo que esté establecido en tu corazón es lo que vas a vivir, es lo que vas a hablar, es lo que vas a caminar, es lo que vas a creer, es lo que vas a producir para ti. Si lo que hablas viene de tu corazón, hay que ver qué hay ahí adentro. Porque también todo lo que hables, también te lo vas a comer. Proverbios 18, 20, 21. Del fruto de su boca se saciará al hombre su vientre. 21, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua, no de Dios, aunque sabemos que está en Dios, pero hay poder cuando hablas. El detalle es de que hablas y qué poder sale. ¿En qué historia estaba? Con Jairo, ¿verdad? Jairo. Por eso no me gusta bajarme porque me salgo. Entonces lo aprieta la mujer el flujo de sangre, sale virtud y poder de él, y en ese momento viene un mensajero de esos que siempre dan malas noticias, ¿verdad? Así como tipo noticieros fulano de tal, o sea, todos, pura mala noticia. Le dicen: Jairo, deja en paz al maestro, ya se murió tu niña, ya no hay solución, déjalo en paz. Cuando Jesús escuchó, ahora qué tremendo es Jesús, porque acababa de sentir y despedir a la mujer el flujo de sangre, pero ya estaba acá escuchando lo que le decían a Jairo. Y entonces agarra a Jairo y le dice: hey, tranquilo, no los escuches a ellos, porque el que lleva la solución soy yo. Porque la solución en el reino no importa qué tanta dificultad o gravedad tiene el asunto. Lo que importa es que el reino de Dios llegue a ese lugar. En lo natural parecía peor el asunto, por lo cual Jairo fue. En lo natural Jairo debió haber dicho: híjole, ¿para qué vine con Jesús si de todos ya se murió? Y los hombres venían a hablarle lo de esta tierra. Mira, tu hija se fue, deja ya en paz al maestro, deja que sane a otros enfermos. Pues que Jesús no quería sanar, Jesús quería resucitar. Porque hay veces que en el reino lo que Dios quiere hacer no es lo que yo deseo o lo que espero, es lo que Él tiene planeado conforme a su perfecta voluntad. Llega, escucha esto, llega Jesús, llegan a la casa de Jairo, y entonces, así como pasó en Juan capítulo 11 con Lázaro, pero llega Jesús con Jairo a su casa. Jesús consciente, no de acá, llega a la casa de Jairo y todo el mundo está chillando, lamentando, triste. Y qué tremendo Jesús que le dice a Jairo: saca a todos de la casa, sácalos. Porque lo que Jesús iba a hacer iba a despertar una furia en los demás si hubieran estado ahí.
Pero Jesús quería que el que tenía la fe se mantuviera con fe. Por eso en el reino de Dios nos movemos por fe y no por vista. Porque ahí es donde está nuestra plenitud. Jairo, cierra la puerta. Solamente entraron ellos y Jesús hizo el milagro. Porque Jesús sabía que los recursos que él traía no dependían de él, dependían del Padre. Porque no hago las cosas que quiero, sino lo que veo al Padre hacer. Eso es lo que yo hago. ¿Sabe que muchos buscaron a Jesús para ser sanados? Pero Jesús no vio al Padre sanarlos. Jesús vio al Padre resucitándolos. Y esas personas pensaron que Dios había olvidado de sus necesidades. ¿Y qué si Dios te está dejando que las cosas se empeoren para que Él solo Él sea el que levante las cosas? Porque en el reino hay otra percepción y hay otra forma de vida. ¿Estamos aquí? Solamente leemos esto y terminamos por hoy. Dios mío, me quedé en la pura introducción. ¿Por qué? Bueno, vaya conmigo a San Marcos capítulo 7, versículo 20. Nunca logro avanzar lo que espero, pero bueno. Espero que su vida esté siendo edificada en esta mañana. San Marcos capítulo 7. Versículo 20. Vamos ahí. Dice este pasaje. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque en el corazón del ser humano ya hay una forma de vida plantada en la naturaleza humana. Y Dios quiere venir a sacar todo eso, no solamente para depositar salvación dentro de usted, sino para depositar el reino dentro de usted, para que lo que sale por naturaleza del corazón del hombre, es decir, del ser humano, ya no sean todas estas contaminaciones. Quiero que entienda esto. Hay cosas, mira, acuérdese lo que dijo el apóstol Pablo: porque lo que no quiero hacer, esto vengo a hacer, y lo que quiero hacer no lo hago. Porque dentro del corazón de nosotros hay cosas que ya por naturaleza salen. No ocupa ser enojón para enojarse, aunque algunos le echan más ganas, ¿verdad? Pero no ocupa, porque hay cosas que salen. Pero ¿qué dice Dios? Tranquilo, quiero sacar todo eso. ¿Por qué? Porque del interior ahí es lo importante. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sale? En el reino no podemos operar con lo contaminado adentro y queriendo lo bueno y sano por fuera. ¿Sí estamos? Es como tener un peso ideal y tener insuficiencia renal. O sea, no sé si me doy a entender. O sea, ¿para qué tienes buen peso si tus riñones no sirven? Porque lo interior ya está dañado, ¿verdad? Entonces, ahora quiero que me acompañe a 2 Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16. Le estoy dando solo pequeños puntos que manifiesta el reino de Dios en nosotros. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto no desmayamos.
Antes, aunque nuestro hombre exterior, es decir, mi cuerpo, mi carne, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cuando uno vive en el reino, uno nunca envejece en el reino. Escúcheme. Corporal y físicamente usted va a envejecer normalmente, como el ser humano envejece, crece. Pero en el reino y en su vida espiritual pasa lo contrario. Mientras usted envejece, es decir, mientras pasa el tiempo y usted se hace más viejo, pierde fuerza, pierde estabilidad, pierde independencia, pierde muchas cosas, es decir, va a la baja. ¿Estamos de acuerdo? En lo natural, aunque este hombre exterior va a la baja con el tiempo, en el reino de Dios va a la alta. Porque la fe que tenía cuando tú tuvo un año no es la misma que debería de tener cuando cumpla 10. Porque en el reino de Dios el hombre interior se va renovando día con día. Lo que pensaba ayer ya no es lo mismo que hoy, porque se renovó mi pensamiento. La fe que tenía ayer no es la misma de hoy, porque he fortalecido esa fe a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de las batallas, a través de cosas que seguramente no nos han gustado. Pero el reino nos lleva a ser cada vez más fuertes y cada vez más grandes, a crecer. Y entonces solo le quiero dar esta parte, sin que vayamos todavía a un pasaje. Pero la Biblia nos habla acerca de dar frutos. Vamos a ver eso más adelante. Pero dice la Biblia que también que el reino de los cielos es semejante a una semilla. Y en el reino de Dios todo empieza con una semilla. Todo empieza, y la semilla es la palabra de Dios. En el reino de Dios, la semilla es suficiente para tener mucho fruto. Y no es indispensable tener muchas semillas para tener mucho fruto. Lo que es importante es verdaderamente tener la semilla dentro, porque el Señor es el que da el crecimiento. Unos riegan, otros cuidan, otros dan mantenimiento, pero es el Señor el que lo hace. Entonces, como la palabra en el reino es la semilla, se espera que esa semilla produzca, tenga un proceso. Y esto es lo que esperamos de la semilla. Que el proceso de crecimiento de todo creyente no solamente sea determinado por aumento de tamaño, sino que también sea determinado por madurez para poder procrear. También ser activo en el medio donde esa semilla se encuentra. Usted y yo somos una semilla en el reino de Dios. Estamos sembrados en el reino para dar fruto. Juan capítulo 15 le dice a sus discípulos: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Versículo 16 dice: porque ustedes no me eligieron a mí, sino yo los elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Pero nada da fruto sin primero ser semilla. Entonces usted y yo somos esa semilla donde el Señor espera que crezcamos, no solamente como un árbol frondoso. Porque ¿de qué nos sirve el árbol frondoso sin fruto? Entonces necesitamos tener madurez para procrear. ¿Cómo se procrea en el reino de Dios? Desarrollando hijos espirituales, buscando a alguien más para llevarlo a los pies de Cristo. Dar de gracia lo que de gracia he recibido, y ser activo en el medio donde he sido plantado. Su vida se espera que esté activa y en movimiento siempre dentro del reino de Dios. Hebreos 12:2 creo que nos dice que teniendo en derredor tan gran nube de testigos, se espera que en el reino de Dios usted y yo estemos activos, moviéndonos, porque hay testigos, no de Jehová, hay testigos en el cielo
viendo qué hacemos con la misma fe que ellos tuvieron y que ahora nosotros tenemos, moviéndose en el mismo reino que nosotros ahora se supone que nos estamos moviendo. Entonces, el poder transformador del reino de Dios opera en los que creemos, al menos en dos diferentes sentidos: cuando se establece en nuestra vida y cuando crece en nosotros. Nunca va a crecer algo que no ha sido establecido primero. Por eso es importante que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Que venga la naturaleza, el carácter y la cultura del reino a nuestras vidas para que una vez establecido, doy fruto. Mire qué tremendo las palabras de Job. Creo que es en el capítulo 8, pero no recuerdo cuál, ahí me investigan. Pero fíjese la confianza y la fe de Job en Dios. La estaba pasando tan mal, pero le estaba creyendo tanto a Dios. Y él sabía que venía todo de Dios. Y dijo: aunque él me matare, aún así yo lo voy a esperar a él. Es decir, aunque su próxima visitación sea para quitarme la vida, no importa, solo lo voy a esperar a él. Job 13. ¿Quién se atreve a hablar esas locuras? Voy a esperar a Dios aunque venga a matarme. Pero fíjese lo que dice Job, porque estaba dentro de él. Él sabía que todo lo que tenía no era por él, era por Dios. Por eso nunca se movió en contra de la palabra de Dios, porque Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor exaltado. Y hermano, al final Job recibió el doble de lo que tuvo al principio. En el reino nunca hay pérdidas. Con esto cierro, ya no voy a leer de ahí. Escuche esto: en el reino jamás hay pérdidas. Cuando usted y yo nos manejamos por los sistemas de este mundo, bajo los principios de este mundo, vamos a caminar con una cautela terrenal y humana para prevenir pérdidas. Pero en el reino de Dios nunca hay pérdidas cuando alguien se mueve bajo los principios del reino. Nunca. Porque hay dos cosas que pasan para que alguien deje de tener algo cuando está en el reino de Dios. Escuche, cuando está en el reino de Dios, ya sea que se le fue quitado para ser probado y que usted siga confiando en el Señor para que Él lo restituya, y lo restituye casi siempre de manera diferente, ya sea transformado o aumentado. ¿Estamos? Ahora, quiero que entienda esto, porque de repente tomamos decisiones como: híjole, por si me va mal. Escúchame, en el reino a nadie le va mal. Usted no está caminando en el reino de Dios, porque el Hijo de Dios nunca. Jesús sabía que iba a la cruz y él nunca dijo: yo creo que me va a ir mal. El ir a la cruz era que le iba a ir bien. En el reino no hay pérdidas. Escuche, ya sea que Dios se lo quita momentáneamente para probar su fe, su amor a Él, y si usted le confía como a Job, Él restituye. Esa es una manera por la cual uno puede llegar a perder algo momentáneamente. Dos, porque el enemigo se atreve a robar algo que no es de él. Y cuando el enemigo roba algo que no es de él y se atreve a robarle a un hijo de Dios, él está demandado a restituir, y aún 7 veces más lo que se atrevió a robar. Siempre y cuando aquello que robó, escuche, siempre y cuando a quien le robó es un hijo de Dios caminando en el reino, y siempre y cuando lo que se robó estaba gobernado por los principios del reino. Hay cosas que a veces el enemigo roba porque dejamos de operar en el reino. Ese diablo me robó el dinero. No, espérame. Primero pregunta si ese dinero dejó de estar bajo el reino de Dios. ¿Cómo?
¿Dónde estaba tu confianza acerca de ese dinero? ¿Dónde estaba tu paz acerca de ese dinero? ¿Qué era más grande para ti, Dios o ese recurso? ¿Ya estamos acá? Voy a hablar de otra cosa, que dinero como que ya vi que medio se preocuparon varios. Si el enemigo se atreve a robar, Dios restituye. Dios restituye. Miren, rapidito. Ay, Padre. Una vez de aquí se robaron una laptop. Y yo no vivía aquí. Pero al día siguiente, a los 2 días, por medio de conexiones ahí en Facebook, me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Llegó a mis manos una laptop que aparece tu nombre cuando la abrí. Y me la vendieron por tanto. O sea, casi regalada. Le dije, órale. Le digo, gracias. Le digo, pues ¿dónde te puedo ver para, pues, no sé si cuánto te dé o lo que sea, pero es que lo que el enemigo quiso robar va a llegar. Porque se robó algo que no es mío. Es de Dios porque me lo prestó. ¿Entiende esto? Por eso la Biblia nos dice que seamos hallados fieles administradores, porque nada de lo que tenemos es nuestro, es prestado. Dios dice, cuídalo bien, si te lo roban, yo me encargo porque es mío. Ahora, cuando hay pérdidas en el reino, en tu vida, y tú estás en el reino, nada se pierde. Todo está totalmente guardado por Dios. Jesús dijo, miren esta viuda, esta viejita, dio más que todos ustedes, porque ella dio con otro corazón. Ahí no hay pérdidas. En el reino de Dios siempre está todo sustentado. Todo está ahí. Aunque te muevas y trabajes en esta tierra, aunque busques en algún momento un recurso, una ayuda, un apoyo de esta tierra, tu confianza debe esperar la solución del reino de Dios. Si estás enfermo, sí, ora, sí, búscate un doctor que te diagnostique y lo que quieras, sí, pero ten en cuenta que la palabra de Dios es más poderosa que la del doctor que busques. Créele al Señor. Para eso estamos los hijos de Dios. Para eso estamos. Para creer en el reino de Dios y su justicia. Y lo demás os será. Por eso no debemos de exponer nuestras vidas, afligirnos y caernos cuando las cosas de esta tierra no están como deseamos. Porque en el reino las cosas siguen igual. En el reino las cosas siguen igual. Habla lo que de allá arriba se ve. Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos sacado nada. Es que no lo hicieron por mi palabra. Es que no lo hicieron como yo les puedo enseñar a hacerlo. La palabra dicta la ley en el reino de Dios y lo que Dios dice, eso se hace. Usted está totalmente protegido en el reino de Dios. En el reino de Dios. Toda su vida usted va a estar con el riesgo. Me confío por lo que veo, por lo que está pasando. Me confío por lo que está generando, por lo que está, o me confío por lo que el reino de Dios tiene ya. Ahí es donde va a estar. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a confiarle al Señor y descansar? ¿Voy a confiarle a Él o qué voy a hacer? Mire, ayer, ¿cuándo fue? El viernes, a mi hermano Ricardo y a Luis Fernando les contaba un testimonio. En una ocasión tenía una deuda o un pago que hacer, poco fuerte, y se llegaba el día que tenía que pagar y no estaba seguro si iba a alcanzar. Dije, Señor, pues yo solo puedo esperar en ti, no le voy a pedir prestado a nadie. Y un día antes, en esas fechas iba a ser mi cumpleaños,
Y un día antes del pago, me llaman de Estados Unidos y me dice, oye, ya va a ser tu cumpleaños y quería mandarte una ofrenda. Me mandó la cantidad de lo que tenía que pagar. Escuche, y no le estoy hablando de 500 pesos. No le voy a decir cuánto da, pero cuando uno espera en el Señor, cuando uno espera en el Señor, el reino de Dios es el que se mueve. Yo espero y confío. Yo me muevo creyéndole. Pero el que Dios mueve las cosas, el que mueve las cosas, perdón, en el reino es Dios. Yo no sé si Dios usa a alguien para hablarle a otro alguien para que ese alguien me hable después a mí. Nos pasó tantas veces al inicio de que llegamos aquí en Ciudad Guzmán. Dios hablándole a gente que no conocíamos para que viniera con nosotros o con mis padres y depositar una ofrenda o comida en especie porque no teníamos que comer. Bien, muchos hoy nos ven manejando un carro y un trajecillo y creen que la vida está resuelta. Pero uno es probado siempre. Le digo algo, nosotros somos probados más ahorita que cuando no teníamos que comer. Porque es más difícil sostenerse cuando está arriba que cuando se está abajo. Y no digo que estoy arriba, más bien estoy queriendo ir hacia arriba. Su vida está ahí, hermano. Su vida está ahí en el reino. Por favor, no se sienta, no piense, no hable, no camine, no disponga su vida a las cosas de esta tierra. Dispóngalas a la palabra de Dios, porque ahí viene su socorro, ahí viene su pronto auxilio, de ahí viene el libertador, de ahí viene nuestra esperanza, de ahí viene la sanidad, de ahí viene la salvación, de ahí viene todo lo que usted pueda necesitar. De ahí viene. Espera en el Señor. Espera en Él. Eso es lo que le quiero dejar hoy. Espera en el Señor. La vida en el reino es eso. Que Dios haga lo que yo creo y le creo a Él y le someto a Él.